Voy a presentarlos de a uno y les voy a invitar a pasar. Gabriela Carrillo, primero, arquitecta mexicana, comenzó su taller homónimo en 2019 como un espacio colaborativo e interdisciplinario desde el quehacer arquitectónico. Es cofundadora del colectivo C733, desarrollando proyectos públicos en México. Fue socia del taller Rocha Carrillo por más de 9 años. Con más de 20 años de experiencia, ha recibido diversos reconocimientos internacionales, como la Medalla de Oro de la Academia Francesa de Arquitectura, Arquitecta del Año. Gabriela, te invitamos a pasar. Un aplauso. Bueno, nuestra arquitecta local es Paula Velasco. Paula es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2005, con una maestría en tecnologías emergentes y diseño otorgada a la Architectural Association en el Reino Unido en 2010. Y en 2014 fue nominada a participar en el programa Rolex, Mentor y Protegido. No lo voy a leer en francés. Y es autora junto a Josefina Giulisanti, Cecilia Puga y Bárbara Bardea de la primera escultura y monumento en homenaje a las mujeres de Chile que se llama Tejiendo Identidades, que está construida recientemente en Cerro Navia. En colaboración con Cecilia Puga, Paula ha participado en diversos concursos de arquitectura, entre los que destaca su contribución al proyecto de recuperación y puesta en valor del monumento histórico Palacio Pereira, que visitamos ayer. Paula nos hizo un excelente recorrido junto a todos los invitados latinoamericanos, y en el que también participó Alberto Moleto como coautor. Desde 2018, junto a Cecilia Puga, forman la oficina Cecilia Puga, Paula Velasco Arquitectura, en la cual colaboran como socias en una estructura abierta que reúne equipos multidisciplinarios para abordar diferentes tipos y escalas de proyectos. Y ha asumido recientemente como jefe del programa de Magíster de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica. Adelante, Paula. Bueno, y termino presentando a Enrique Walker. Enrique es arquitecto de la Universidad de Chile, máster por la Architectural Association de Londres. Ha sido profesor en Londres, en la misma Architectural Association, en Columbia University en Nueva York, donde fue director del programa de Master of Science de Arquitectura Avanzada. Ha impartido clases en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en el Instituto de Arquitectura de Barcelona, en el Instituto Tecnológico de Tokio, en el Instituto Prat y en la Universidad de Chile. Desde este año se ha incorporado como profesor titular en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, a quien representa hoy día como moderador. Adelante, Enrique. Hola. Bueno, antes que nada estoy súper contenta de estar aquí, rodeada de mucha gente querida, gracias a la AOA. Y pues un placer compartir con señora, maestros y maestra. Pues a mí me tocó participar en el tema de lo colectivo, entonces pensé que era importante platicarles de un proyecto que inicié en el 2019 y que se llama Colectivo C733. Entonces, este colectivo es un grupo de trabajo, somos 4 oficinas, somos 5 socios, somos al día de hoy más de 10 grupos de trabajo entre paisajistas, iluminadores, expertos estructurales, desarrolladores de proyectos ejecutivos, que trabajamos en un proyecto para desarrollar proyectos públicos en lugares de alta vulnerabilidad, en contextos bastante complejos. No sé si le quitaron la programación.
porque yo traía esto para que rolara solito. Entonces puedo pasar todo el tiempo hablando sobre esta imagen. No sé si cambiaron a PDF. No. ¡Ay, qué desgracia! Entonces permítanme porque voy a poner mi timer, porque si no se me va a ir el tiempo. Sí, porque sí está programada. ¿Sí? Perfecto. Bueno, no me voy a demorar. El chiste es que este proyecto surge porque, bueno, yo soy académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en el 2019 la Secretaría de Desarrollo Territorial y Agrario propone un programa que se llama Programa de Mejoramiento Público. Este programa, en su primera instancia, buscaba atender lugares pequeños con condiciones muy vulnerables, desde violencia, ausencia de infraestructura pública, dirigido a varios rubros, entre ellos lo deportivo, el abasto, la cultura, la educación. Ciudades que no habían sido intervenidas por mucho tiempo y que algunas de ellas muy pequeñas, alrededor de 500 personas por poblado. La primera intervención se hizo en la Franja Norte y para esto la secretaría que contrata a la facultad hace una convocatoria para invitar a los profesores practicantes a hacer una competencia. Entonces, bueno, para ese momento a mí me invitan. Yo estaba en un proceso de separación, de divorcio laboral con Mauricio Rocha y me parece interesante proponerle a mi esposo hacer esta competencia. Mi esposo tiene una oficina que se llama TO y la solicitud del proyecto era muy particular y esto es importante decir. Nos pedían hacer una competencia en 2 semanas, desarrollar un proyecto ejecutivo en 3 meses y hacer una construcción en 3 meses, con un presupuesto súper limitado en ese año, digamos que no rebasara ese año. Esta complejidad, pues para mí resultó un reto y comenzamos a pensar que la estrategia consistía principalmente en hacer un equipo. Y entonces en este equipo se sumó Eric Valdés con su oficina que es LabG y él es experto en estructuras ligeras y también hace obra, entonces es un constructor. La oficina de Carlos y mía son oficinas de diseño. Al mismo tiempo invitamos a Israel Espín, que había trabajado con el sismo en comunidades y que pensábamos que era nuestro socio milenial, el más joven, capaz de abordar toda la parte social, que era muy importante también. Entonces, de la mano de eso decidimos sumar como toda, en esta estrategia, pensar y reflexionar cómo debería de ser la obra pública de pequeña escala en un país que por los últimos 70 años se habían replicado estos arcotechos espantosos, que lo mismo, bueno, inteligentes, pero espantosos. O sea, lo mismo se asientan en una plaza pública, en una escuela, en un mercado, no le pertenecen a nadie, no reconocen lo local, no encuentran los problemas. Entonces nosotros decidimos construir esta estrategia y esta primera aproximación con el mercado, que fue el concurso que nos correspondía atender, ¿no? Cómo hacer una cimentación ligera, cómo usar los materiales locales, cómo hacer la mitad del sistema construido en sitio y la otra mitad prefabricarlo para ganar y traslapar tiempos de ejecución. ¿Cómo no perder la cualidad espacial? O sea, el seguir pensando que las cosas más elementales como el viento, la luz, se construyen a veces solamente con un poco de altura y cómo también un sistema estructural que podíamos ir cotizando al mismo tiempo que calculando, podríamos hacer conceptuales y anteproyectos que prácticamente no mudaran en sus dimensiones, que pudiéramos precotizar y que pudiéramos asegurar que cuando fuera el desarrollo ejecutivo prácticamente no cambiaran. También, cómo arropar valores extras, ¿no? Esta cosa de, ok, un mercado, ¿qué es? Pues reconocer lo informal, entender que es parte de los flujos y los tránsitos, agregar valores que no estaban solicitados en el programa, como en este caso un oasis, en un territorio que además estaba plagado de jeringas de heroína, porque en este territorio que es Matamoros, una ciudad fronteriza con enormes problemas de narcotráfico y con una estructura urbana donde solamente, si se fijan alrededor, hay casas de 1 o 2 niveles, donde el uso de suelo principalmente es habitacional y se concentran en estos territorios muy amplios las infraestructuras.
Cuando nosotros empezamos a trabajar ahí, ese lugar para infraestructuras pues no existía. Eran estos terrenos baldíos, donde al mismo tiempo en el programa otro despacho desarrolla la parte deportiva y nosotros desarrollamos la parte del mercado. ¿Qué imaginábamos para este mercado? Un lugar flexible donde la gente pudiera armar y desarmar sus puestos, que al mismo tiempo, desde este lugar informal, el lugar pudiera tener esa flexibilidad de cambiar, es decir, que se pudiera usar como un centro comunitario, que pudiera haber clase de pilates, porque realmente es que no había infraestructura mayor en este sitio. En esta primera instancia pensamos que también nos pidieron que este proyecto se pudiera replicar por todo el país. Imagínense, o sea, exactamente lo que para nosotros era inaceptable era lo que nos estaban pidiendo. Entonces, la estrategia tenía que ver con estas capas, una capa que sea capaz de captar agua, que pueda con esa agua reutilizarse para los jardines y para el uso del mercado, que se pueda tratar, que luego la siguiente capa sea de un material local, que idealmente ayude a promover lo social desde lo comunitario, es decir, entender en la comunidad que había y con eso producir. Cuando nos piden replicar ese mercado en Tapachula, que es el sur total, pues lo que hicimos es sustituir ese material por el bambú, que era y que había una comunidad produciendo bambú. Pero los principios eran los mismos. Un sistema que en este caso se cerraba, se volvían enormes canalones de agua que conducían el agua a jardines de lluvia, que otra vez lo reciclaban, y entonces el sistema se volvió una cosa que se volvió una evolución. En el transcurso de los últimos, del 2019 al 2022, que son estos 3 años, se hicieron 35 proyectos construidos y diseñados, ajustados a un presupuesto muy particular y que obviamente fueron un proceso de evolución mental, que tenía que ver con principios muy básicos. Geometría. ¿Cuál es la geometría más inteligente para librar un claro grande? Pues el triángulo. ¿Y el triángulo por qué? Porque no tengo que calcular el peso de la nieve, porque no tengo que calcular la lluvia, porque la geometría misma ayuda a ser muy eficiente. La siguiente fue cuando nos enfrentamos a proyectos tan grandes como un campo de béisbol o unas canchas, era entender lo urbano, de cómo ir rompiendo como estos paradigmas a los que estamos acostumbrados de tener rejas o de asumir que hay 1 metro eterno de muro de campo de béisbol que es ciego, donde coincidentemente la mayor tasa de violencia, de violaciones, de delincuencia sucede, porque el entorno urbano es tremendamente hostil. Pensamos también cómo hacer un sistema que pudiera hacer muchas cosas al mismo tiempo, que pudiera ser un pórtico, que pudiera ser un asiento, que pudiera ser una gran cubierta, que tuviera no solo un propósito, sino muchos, ¿no? En un lugar como Acuña, donde aquí el clima estaba terrible, pero naturalmente hay 40 grados centígrados. En estos lugares, pues esto era un muro enorme, entonces decidimos que el muro tenía que ser permeable, tenía que ser transparente, tenía que permitir la visibilidad, tenía que también a partir de eso construir la democracia, porque entonces el que no pudiera pagar el partido también podía ver el partido. Y por el otro lado, esa sombra y ese ritmo permitir también una condición urbana distinta. Preguntamos cuál es el boleto más caro en el campo de béisbol y nos dijeron el que está atrás del pitcher. Entonces nosotros hicimos una plaza pública. Nos metimos en muchos problemas con el presidente municipal, por supuesto. Nos mentó la madre porque él iba a vender esos asientos carísimos. Pero entonces, ¿cómo desde la arquitectura, con acciones menores que pongan en cuestionamiento las cosas que replicamos sin cuestionarnos, podemos atender problemas sociales, económicos y que atienden también temas de violencia? En el caso de Tapachula, la migración. ¿Cómo es posible que como responsables de entender los entornos urbanos, las ciudades, los contextos de infraestructura, ignoremos fenómenos como la migración, ¿no? Que es hoy una de las condiciones que más, pues, cualquiera de nuestros países está padeciendo o viviendo. Y estas ciudades se transforman porque a partir de condiciones políticas, por ejemplo, Tapachula, pues los baños son ahora el río, las plazas públicas y las fuentes son los lavaderos, el espacio público está completamente utilizado por migrantes que no tienen servicios ni condiciones adecuadas. Entonces, ¿cómo
estos sistemas donde de repente te dicen, haz un centro comunitario, entonces pensar de qué manera el centro que yo haga, aunque no puede ser de manera frontal, porque obviamente el gobierno nunca va a atender de frente el tema de la migración, porque sería destinar recursos a gente que viene de fuera en vez de destinarnos desde lo local. Pero cómo esa infraestructura que nos piden y donde se invierte dinero, sí se puede tener una visión transversal donde atendemos problemas como la migración con baños, regaderas, un programa que no nos habían solicitado, donde los migrantes puedan entrar, con talleres que a su vez tengan esa flexibilidad de ser todo. En este centro comunitario es interesantísimo porque hay 40 organizaciones operándolo, entre las que se encuentran los talleristas de migrantes, los antiguos ferrocarrileros, hay una clínica odontológica para migrantes, que es un enorme problema. Los problemas dentales son un problema enorme en la gente que está migrando. Y luego, cómo este edificio puede desarticularse, volverse un sistema, una sección que se diseña, que se repite, que obviamente pues a nosotros siempre nos interesa mucho jugar con la estructura, trabajar con la ligereza, llegar a 19 metros de alto con una trave de 20 centímetros de peralte para cubrir un claro de 23 metros, otra vez con la piel del bambú, con los elementos captadores de agua y con este juego donde los propios tensores y en este momento tenía que ver mucho un lugar que visitamos donde los tensores eran la oportunidad para que las enredaderas crecieran. Y lo que tiene Tapachula maravilloso es que tiene unas posibilidades de llover y de desarrollo de vegetación increíble. Entonces nos dimos cuenta que nuestros proyectos eran la suma de una geometría eficiente y al mismo tiempo el tejido con un velo vegetal que fuera moviendo la tierra y entendiendo también las condiciones del paisaje. Creo que otra vez se atoró, ¿no? Ah, perfecto. En lugares muy complejos como Tabasco, por ejemplo, pueden ver en la parte de arriba, es un pantano lo que hay. Tabasco está por debajo del nivel del mar. Al día de hoy sufre inundaciones terribles y lo que ha hecho la civilización local es pelearse con esa naturaleza. Y para nosotros es también, a pesar de esa velocidad y de ese ritmo, es muy importante entender en la memoria y en lo local lo que sucede. En este contexto, por ejemplo, es una comunidad chontal que habla 95% chontal, que difícilmente habla castellano, que tienen este sincretismo religioso y que además nos interesaba mucho poder ver en la distancia y en el tiempo qué iba a pasar con este territorio, porque son recursos federales, o sea, son recursos de la nación. Entonces, con un presupuesto minúsculo para un territorio de más de 27,000 metros cuadrados y con una petición local de hacer un campo de béisbol, una cancha de fútbol, una alberca pública, decidimos simplemente mover tierra y pensar que en el futuro estas piezas, cuando se inunden, van a ser islotes que van a permitir que las actividades deportivas sigan sucediendo. Y mover tierra es una acción económica que además reconoce cosas como lúdicas que hemos también olvidado. En ese mismo lugar, los ríos se han convertido en basureros. Y este es el problema universal de atender estos muchos lugares con muchas características donde los problemas son sistemáticos. O sea, los ríos son basureros, te peleas con el agua, entonces levantas muros en vez de abrir o generar otro tipo de condiciones. En este caso era una escuela de música con un gran casino, que toda la colonia, pues el río basurero, ¿no? Entonces decidimos hacer una estrategia de tres planos que simplemente captaran agua, trataran agua, la redirigieran y después la limpiaran a través de unos humedales y aventar el agua limpia al río. Todo el esquema ve al río, una cosa que la gente ha cerrado esa visibilidad. Otro tema importante es la relación con lo local, o sea, el desarrollo de la tecnología con los materiales locales. Era imposible, cuando nosotros presentamos este proyecto, decían, ¿cómo creen que va a ser viable que con $600 por metro cuadrado ustedes construyan estos claros con madera? Y lo que fue viable es porque usamos una madera de coco que estaba disponible en el lugar, luego todo es barro, los techos, los pisos, las celosías, la deconstrucción.
obviamente le quitamos los sistemas de aire acondicionado que en las obras públicas se destrozan al mes, no tienen dinero para repararlas, entonces siempre se quedan estas cosas vejestorias arruinadas. Pero sí privilegiamos el flujo del viento, el paso de la luz, el paso de la sombra. En el caso de Blas, el requisito, imagínense, eran 3 obras al mismo tiempo. La plaza pública, con esta memoria huichol increíble, otra completamente distinta a la de Tabasco, y de repente con estos ecos hermosos de los tzitsures, que son estos ojos de Dios, que hablan del futuro y que tienen toda esta visión prehispánica fascinante. Al mismo tiempo una memoria de puerto, un lugar que tiene pues estos vestigios. O sea, mi país está plagado de vestigios de mucho tiempo atrás, pero también de otros más recientes, con una memoria, con una pátina. Y entonces, cuando tienes pocos recursos, lo que haces, y eso es muy prehispánico, desde nuestro punto de vista, era reciclar lo que podemos, pero también construir desde el vacío. Y ese es un punto muy prehispánico. ¿Qué hacen los sitios arqueológicos? Construyen una gran explanada, colocan 2 volúmenes muy sencillos con una tensión entre ellos, y ese espacio que se arropa es un gran espacio. La Calzada de los Muertos de Teotihuacán es para mí de los edificios más importantes y probablemente nadie lo reconocería como un edificio o como una estructura prehispánica. Entonces nosotros arropamos en medio de estos límites y estos bordos, siempre cuestionando el tema de los límites, dónde empieza y dónde termina la propiedad. Esos cuestionamientos, creemos que cuando haces infraestructura de esta escala son cosas que podemos luchar desde la arquitectura, de empezar a romper esta condición donde todo el mundo quiere poner una reja, donde todo el mundo quiere saber dónde es lo público, dónde es lo privado. Y a este espacio le quisimos agregar un componente de sorpresa, un componente que fuera una tensión, que conectara el edificio antiguo con el nuevo, que el tabique se volvió el pretexto, el tabique antiguo. Esta es la antigua aduana, aquí quemaban las mercancías que no dejaban pasar. Entonces el fuego que se ve ahí en la estructura vieja era un fuego que no queríamos matar, que queríamos mantener, porque la pátina y la memoria son piezas esenciales, que después cuando restauras un edificio las aniquilas, y hay una memoria y una historia atrás de eso importante. En este lugar también es un puerto. Era el puerto más antiguo donde llegaba la nao de China, y entonces el recordar en la memoria los barcos. Y cuando estoy hablando de esto, quiero decir que cualquier pretexto es esencial para que a partir de un sistema que, como vieron, son estructuras simples, secciones que resuelven un claro grande y un claro pequeño para programas grandes y programas pequeños, se repiten una y otra vez, siendo súper ligeros, amarrándose como sistemas, pero en cada lugar van atendiendo un tema, van reconociendo un lugar, van queriendo pertenecer. Y bueno, pues este caso es un lugar con la memoria de los barcos de madera y obviamente con un paisaje que vemos con mucha tristeza, que estamos muy preocupados por responder desde las estructuras arquitectónicas, pero desde el paisaje hemos olvidado que ya no hay especies locales. Quieren replicar en todos lados la palmera, la bugambilia, y no es cierto, había magueyes. Y entonces es agarrarte del chongo con el presidente municipal que dice, pero los niños se pican con los magueyes. Pues sí, pero aquí había magueyes. O sea, eso es lo que había. Y el que se va a picar es un borracho, porque los niños no son tontos, ¿no? O sea, y entonces hay una lucha porque hay una resistencia. Por último, este proyecto que habla de un lugar muy importante como colectivo, que es lo interdisciplinario. Este sitio es de los más vulnerables que existe en el país. Existen unas figuras que se llaman los astromatolitos. Son los seres vivos más antiguos que tiene el planeta, y en México solo suceden en 2 lugares, y uno de ellos es Bacalar. Todo el sistema de infraestructura no existe, no hay drenaje. Todo se va a la laguna, sucio y contaminado. Y entonces, cuando no quieres tocar algo, cuando nos dicen van a trabajar en Bacalar, lo primero que dijimos es no queremos hacer nada. Entonces lo primero que hicimos fue reunirnos con biólogos y expertos para entender mejor qué podíamos y cómo podíamos intervenir si nos estaban pidiendo un centro comunitario, un enorme balneario, un campo de béisbol. Y lo que decidimos hacer fue una estrategia. Nos salimos con un permacultor y una oficina de paisaje, de hidropaisaje, para entender qué teníamos que hacer. Y en ese sentido, creo que una postura que para mí es esencial y he aprendido de esto es
el cuestionamiento de los programas, el que normalmente llegan y te dicen vamos a hacer un centro comunitario en este territorio donde el 70% del terreno es un mangle y el mangle es un territorio intocable y resulta que hay una ignorancia absoluta de la comunidad de entender que esa laguna tiene esos colores porque hay un mangle, porque hay unos estromatolitos, porque hay una selva entera que construye un sistema. Porque los arquitectos vemos en el objeto, hemos olvidado el sistema que constituye la tierra, que constituye el paisaje, la geología. Y este tipo de proyectos pues nos han permitido cuestionarlo al grado de decirle a nuestro cliente, pues vamos a hacer un observatorio del mangle, de la laguna y de las estrellas. Y de las estrellas porque todas las estructuras prehispánicas están orientadas al norte. Y aunque hemos subestimado eso, eso hace la sombra, eso construye la tensión de la luz y la sombra, de volver a reconocer dónde estamos desde lugares muy simples. Mover solamente, hacer un sistema estructural de Chico Zapote que sea eficiente, que sea lo mismo la columna, pero también el cimiento. Y como decían antes en una charla, nuestro trabajo termina siendo el de gestores, el de convencer a las autoridades que había autoridades que querían hacer un edificio, había otras autoridades que decían no te puedes meter ahí, hay que mantener alejado al hombre porque el hombre es el peor devastador y siempre. Y entonces es como esta visión distante donde nuestra práctica termina con una responsabilidad gigantesca y donde a mí simplemente me abre la pregunta para saber si hoy tenemos que seguir diseñando edificios o mejor hacer muelles, desde un lugar colectivo. Gracias. ¿Aló? Bueno, primero felicitarte, qué gusto poder escuchar estos proyectos, sobre todo cuando se trata de arquitectura pública, escuchar que los proyectos van más allá del encargo y que requieren de suerte de muñequeo y de visión integral de la multitud de dimensiones que un proyecto público involucra. Y desde ahí, bueno, agradecer por esta invitación a compartir este espacio hoy día de arquitectos latinoamericanos, desde el cual podemos hacer todos juntos una reflexión sobre la práctica, sobre la arquitectura, sobre lo construido. Hablar del Palacio Pereira en 10 minutos no es fácil. El proyecto del Palacio Pereira es un proyecto complejo, de múltiples dimensiones, como todos los proyectos públicos, de múltiples entradas. El proyecto de recuperación y puesta en valor del palacio y la construcción de un edificio nuevo en su interior involucra muchos niveles y dimensiones que convergen, y voy a tratar de enfocarme en dos de ellas a partir de este enunciado. El proyecto es un proyecto que desarrollamos desde el año 2012. Fue un concurso público que obtuvimos el primer lugar con Cecilia Puga, que fue la jefe de proyecto, y Alberto Moleto, y en el cual trabajamos durante 10 años, hasta el año 2020, que es cuando se inaugura. En primer lugar, me parece importante mencionar, y que eventualmente es más difícil de ilustrar, y porque es más desconocido y quizás no reconocido, es que el carácter público y colectivo del éxito del proyecto del Palacio Pereira cabe en que hoy día tengamos un edificio que es sede del patrimonio, del servicio del patrimonio, y que es como sede del Ministerio de las Culturas. Es que el esfuerzo del proyecto es un esfuerzo colectivo donde muchas personas tuvieron la voluntad de que hoy día podamos tener un espacio público, cultural, acogedor, cuidado, que enseñe y que nos enseñe y que enseñe a las nuevas generaciones a conocer su pasado, integrando las múltiples capas de su historia. Este esfuerzo colectivo donde estas voluntades, ya sea autoridades, mandantes, arquitectos, restauradores, yeseros, albañiles, trabajaron en él, entendieron
el proyecto como una oportunidad, como una posibilidad o un punto de inflexión en el cual realizar un proyecto emblemático que permitiera hacer una reflexión y construir quizás una nueva base en la manera que enfrentamos proyectos de esta envergadura y recuperamos patrimonio, en este caso monumentos históricos, introduciendo un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro. Esta pieza, que además involucra, como este proyecto, que además introduce una pieza contemporánea, que es un edificio de 7 pisos, de hormigón armado, y que interactúa armónicamente con una preexistencia que fue restaurada, recuperada, consolidada, tanto tipológicamente, como estructuralmente, como materialmente, recuperando procesos, técnicas y oficios que habían desaparecido. Es sin duda un esfuerzo de muchos y creo que pensando en esta idea de patrimonio futuro o de foro futuro, es eventualmente lo que se requiere para que proyectos públicos puedan llegar con este nivel a ser construidos y hoy día ser parte del patrimonio público y de todos. Por otra parte, podríamos pensar que aquello que entendemos como colectivo del Palacio no participó como de su concepción original. Si pensamos que fue pensado como una vivienda familiar, pero el Palacio fue concebido como una vivienda multifamiliar y su estructura, la matriz de organización, aquella estructura que articula los espacios y que produce relaciones y fricciones entre aquellos espacios más privados e íntimos de esta familia y aquellos espacios colectivos y de representación, es parte integral de la concepción del edificio. Y que de alguna manera responden a un edificio que no solamente como estructura responde a una dinámica interna de esta vivienda, de esta familia multifamiliar, sino también encarna en este edificio un rol de este edificio que representa a una élite del siglo XIX que también es parte y reflejo de un proceso de transformación del Estado y de la sociedad. Entonces, el edificio, en función de esto, el proyecto de No, un edificio de composición neoclásica, considera un elemento arquitectónico que lo podemos leer como más ambiguo. Es esta pieza cruciforme, el crucero que le llamamos, o planta en forma de cruz, es su principal atributo tipológico, es su rasgo más singular por varias razones, porque es ajeno a las construcciones locales de fines del siglo XIX, porque es un dispositivo ambiguo que actúa o que tiene carácter de invernadero, de hall, de espacio común, de pasillo de distribución, y que de alguna manera, a partir de esta única pieza, resuelve todas las relaciones del edificio, tanto en relación a sus recintos interiores, como a la relación entre el exterior, esta pieza y su patio más interior. O sea, toda la dinámica interna del edificio está articulada y caracterizada y definida por esta pieza. Eno, consciente un poco de esta operación, trata las superficies de esta pieza, del crucero, de la misma manera, le entrega el mismo tratamiento de sus fachadas, constituyendo esta pieza como una suerte de espacio urbano que entra desde la calle hacia el interior. Esta pieza que resolvió todos los requerimientos funcionales, representativos y también ambientales en el sentido más amplio de la palabra, esta pieza única que articula estas relaciones fue, aún dejando de ser vivienda multifamiliar, fue en todos sus próximos usos
la pieza que albergó el patio de niñas cuando fue liceo, el taller de artistas cuando fue ocupado con esa función, y más aún todavía en su condición de ruina, esa esencia era aquella que lo caracterizaba. Es una pieza que uno puede leer y como sustraer también, es una pieza única. El transepto es el elemento principal dentro de este plan, el que organiza y orienta los espacios más importantes de la planta baja. Está destinado y fue destinado por lo tanto, a servir como una calle interior, un lugar de representación, una circulación y, eventualmente lo más interesante, un espacio de encuentro más fortuito, ni tan colectivo, ni público, ni tan privado. Aquí vemos una foto de la época de la matriarca posando en el crucero, donde se reconoce la luz cenital y los fuertes ornamentos que tenían los muros. Un poco paralelo a eso, el proyecto establece y pone en juego esta relación y esta negociación entre preservación, conservación y habilitación de esta pieza. Y encuentran estas dos posiciones que son potencialmente antagónicas, una oportunidad para inyectarle vida al edificio, envolviéndolo, protegiendo y visibilizando esta condición de ruina también. Y es la estrategia material con la que se enfrenta el proyecto la clave para poder articular. El proyecto busca desde la comprensión de esta complejidad priorizar o no priorizar ni la intervención nueva ni su condición de palacio original, ni eventualmente esta condición de ruina sublime pero decadente al mismo tiempo, en que encontramos el edificio cuando nosotros abordamos el proyecto. Entonces se acepta la situación material del edificio en su estado más presente, se incorporan todas estas capas de la historia y se aprovechan aquellas pérdidas o ausencias como oportunidades. Si bien entre muchas operaciones, uno podría hablar 1 hora y media del proyecto y del sinfín de operaciones, porque en muchos de los casos fue una operación, en cierta manera, de arqueología, caso a caso, salón a salón. Una de las operaciones más importantes del proyecto tienen que ver con la consolidación estructural. El proyecto busca entregar nuevamente al edificio su performance estructural. O sea, quiero decir con esto que el edificio de albañilería simple, de muros portantes de 80 centímetros, volviese a trabajar y mantuviese de alguna manera su performance estructural. Y para eso se diseñan y se negocian, aparecen nuevamente las negociaciones importantes con, en ese momento, el mandante y el MOB, que nos permite ocupar una norma que en ese momento la albañilería simple no contaba con una norma para ser abordada. Por tanto, una de las soluciones era que uno tuviese que encamisar este edificio en hormigón. Nos permite realizar operaciones muy puntuales, ocupando la norma italiana como referencia, que consistían en poner un marco metálico de 20 centímetros por 10 milímetros de espesor en cada uno de los vanos del edificio y una pequeña sobrelosa de 7 centímetros sobre los envigados existentes para volver como a reconstituir esta estructura. Eso es una solución estructural que nos parece innovadora en Chile y que marca un punto de inflexión en el tratamiento de edificios patrimoniales. Por otra parte, la homogeneidad del suelo y la ausencia de todo pavimento reveló en el edificio esta estructura, la lectura de esta racionalidad de la planta, de esta eficiencia, de esta estructura relacionada en torno
o articulada, más bien dicho, en torno a la pieza del crucero, y le entregó una estructura más bien, o nos mostró una estructura más bien democrática, borrando la frontera, la jerarquía y las divisiones entre los distintos recintos. Entonces, esta suerte de noción de equivalencia y continuidad que había dejado la ruina estimuló que propusiéramos, como parte del proyecto, una reorganización de las relaciones internas del palacio, sumando a esto la oportunidad de reconstituir o de devolver a esta pieza el transepto, la lectura que habíamos hecho como una suerte de dispositivo social, cultural, relacional, ambiental, que articulara todo el resto de las relaciones, tanto de las relaciones más bien públicas asociadas al proyecto, como aquellas institucionales propias de un edificio público. Y la propuesta, bueno, que propone esta reorganización de las relaciones internas a partir de un simple desplazamiento de las circulaciones desde el crucero hacia los bordes, articulando el edificio antiguo con el edificio nuevo, que el edificio nuevo lo que se hace es que todo aquello que estaba vacío, que se había derrumbado y que ya no existía, se rellena a partir de la tipología del edificio, devolviendo en el lugar en que estuvo el patio, que de alguna manera era el remate de este crucero y le daba sentido a la pieza del crucero como articulador entre un exterior y un interior. Y bueno, se reorganizan estas circulaciones, lo que permite devolverle al crucero esta condición ambigua, esta condición de recinto, esta condición de espacio de hall, de espacio de encuentro, y permitir que el edificio siga funcionando, todas las relaciones institucionales de la gente que trabaja ahí, sin tener que entregarle ese peso, por decirle, a la pieza del crucero. Entonces, el proyecto como que recupera el sentido original del crucero y amplifica las relaciones, poniendo en valor esta suerte de invento como genial que hace Hainaut. El proyecto suponía, bueno, la construcción de un edificio nuevo que completaba el sitio y que era el que le daba cabida principalmente al ministerio y a todas las oficinas. Era entendido como un edificio de planta libre. Y lo que se propuso en esta estructura de reconstrucción de su tipología fue que pensar esta estructura como una estructura porosa, transparente, una suerte de filigrana construida a partir de pilares de 25 por 25, cada 1,59 m. Ese 1,59 m estaba definido por la trama o el ritmo de la fachada de No, que era la que entraba al edificio, y se libera en su centro el patio que era propio de esta tipología original y que ofrecía una relación entre las distintas funciones que el proyecto alberga. Entonces, un poco, esta es una imagen de la biblioteca en construcción y antes de ser inaugurado, donde uno ve que en todos los vacíos entra esta estructura nueva, estableciendo una relación armónica entre, pero sí, no por ello no contemporánea, entre ambas estructuras. Y el patio, que es esta estructura porosa, permeable, a la luz, que encarna de alguna manera esta negociación de los diferentes tiempos históricos del proyecto, que hoy se colapsan en un solo espacio y que de alguna manera celebran la simultaneidad y coexistencia de los diferentes periodos y tiempos superpuestos. Y para cerrar, bueno, ayer estuvimos visitando el Palacio y es difícil, bueno, aprovechando que estamos en Santiago y espero que
todos aquí conozcan el palacio, pero es difícil retratar la multitud de eventos y de acciones que ocurren en simultáneos en el crucero. Ayer, por ejemplo, había una expresión porque hay un paro del ministerio en el patio, adentro había una inauguración de una exposición, sentado en una de las bancas habían conversaciones privadas, entonces este espacio que es ambiguo y que eventualmente las imágenes no lo retratan es una suerte de dispositivo que está durante todo el rato estableciendo fricciones y relaciones entre la calle y todas aquellas actividades, tanto públicas, porque eso es sin duda una de las ventajas de este edificio, que establece que el primer piso en su gran mayoría es un edificio público de acceso liberado, y todas aquellas funciones más vinculadas a la institución. Eso, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Me da mucho placer también por conversar sobre estos proyectos, los aprecio en particular. Y para conversar pensé que podíamos organizar el debate en base a... Tengo en realidad 3 pares duales o oposiciones, 3 o 4, depende del tiempo que dé. Y me gustaría conversar los proyectos juntas en base a ellos. El primero que me parece interesante por la manera que presentaron, pero también por el trabajo que presentaron, es la oposición entre diseñar bajo mucho tiempo o diseñar bajo poco tiempo. Digamos, me interesaría primero el conflicto de la forma en que el tiempo del que uno dispone o el tiempo que uno sabe que va a durar tuvo efecto en el proceso de los proyectos. Gabriela, además me encanta, Gabriela, nos presentaste rápido también, ¿no? Y presentaste la serie, y los proyectos en gran medida lo anunciaste a través de uno de tus comentarios, ¿no? Un proyecto de 2 semanas, 3 meses, 3 meses. Y eso definió el asunto central sobre el cual el proyecto, me imagino, se formuló. En tu caso, Paula, un proyecto que se demora mucho y que además sabías que se iba a demorar. Entonces me gustaría que empezaran conversando acerca de las velocidades en el proceso de los proyectos. En los otros pares me imagino que para un poco de consistencia, en este me parece que divergen radicalmente. Sí, bueno, yo tengo una práctica privada también, que tiene pues otros tiempos, ¿no? Entonces, naturalmente en este caso el tiempo se volvió incluso aquello que provocó el que se construyera este proyecto. Y por eso yo hago mucho énfasis que el colectivo es un solo proyecto al final, que en este proceso de prueba y error, pues fuimos regulando cosas que probablemente cuando tienes ese otro tiempo, ¿no? Analizas, te detienes, vas, vienes, pero aquí es una especie de válvula que fuimos midiendo donde qué tanto tenemos que invertir, por ejemplo, en la gestión con la comunidad o con los presidentes municipales. No, pues los primeros no tanto y entonces fue un fracaso, entonces en el siguiente dale más tiempo a eso, ¿no? Y te das cuenta que al final las acciones son un proceso que fue evolucionando. Acuña, por ejemplo, el estadio de béisbol, es una estructura muy ligera, pero que la cimentación salió extremadamente cara. No, ¿por qué? Porque las estructuras ligeras necesitan un arriostre muy grande en su cimentación. Pero eso no lo teníamos claro en ese primero, ¿no? Habíamos hecho el mercado y el mercado pues era realmente una losa de cimentación de 20 centímetros, logró realmente ser muy eficiente, pero cuando quisimos cambiar el claro, pues fracasó. Y en ese fracaso hubo un aprendizaje a decir, ahora vamos a hacer la estación y entonces las crujías, que son estas piezas de arriostre, se vuelven programa. Y entonces no es una cimentación que queda enterrada, sino algo que sobresale y que arropa parte de lo que se necesita en metros cuadrados. Entonces, yo entiendo que es un proyecto
digamos, de muchos microtiempos, pero que en el total han sido 3 años, hoy 5, porque hoy estamos en otro proyecto muy grande, con otra naturaleza, que no tiene nada que ver con estas pequeñas incisiones, que sí nos permitió ir corrigiendo, adaptando, regulando, y que obviamente nos ha dejado hoy un proceso de aprendizaje en todas las líneas, no solo para saber cómo hacer proyectos de esta naturaleza que no te quiebren, ¿no? Para entender cómo regular el tiempo de tu gente misma trabajando, para entender también cuánto cuestan las cosas y cómo decir, pues en este momento tengo yo les decía, ¿no? El paquete flaco, o sea, los paisajistas son 10 proyectos, cada uno tiene 2 pesos, o sea, ya son 20 pesos, ¿no? No es tan malo. Y todo se convierte al final, desde mi punto de vista, en una estrategia, donde sin duda el tiempo pues es un otro valor, donde yo siempre he dicho, me incomoda mucho la inmediatez. Es algo que constantemente me repito y una vez me hicieron esa pregunta de, bueno, pero esto es, o sea, y yo lo entiendo distinto, porque el inmediatez hay como esta cosa de, te dicen corre y entonces vas corriendo. Y me parece que el tiempo de estos proyectos ha sido como, construyes una distancia, claro, una distancia de una semana, ¿no? Pero es una semana muy intensa, con un equipo muy complejo, muy robusto, que en la totalidad de las horas de esa humanidad, pues son muchas horas, ¿no? De observar y después de actuar. Y creo que a diferencia de la inmediatez, sí hay un tiempo de respuesta distinto que responde pues a simplemente lo puedes hacer o no, ¿no? ¿Aló? Ahí. En el caso del Palacio, uno cree que uno dice, bueno, tuvimos 10 años trabajando, pero el proyecto propiamente tal fue desarrollado prácticamente, si no me equivoco, en 9 meses, lo cual en ese momento parecía una locura, era inconcebible. Pero ahora, mirado con más perspectiva, y debido a la pregunta que tú nos planteas, Enrique, pienso que eso nos obligó a diseñar una metodología, como un método. Podríamos haber estado de manera infinita en cada rincón, en cada esquina, en cada ornamento, en cada cornisa, en la manera cuánto se encontraba un edificio con el otro, de qué color, con qué material. Pero debido al corto plazo, claro, tuvimos que desarrollar una metodología en todos los sentidos y en la metodología, en la manera de abordar la estructura, en la manera de abordar los ornamentos, en la manera de restaurar aquello que había quedado, etc. Sí, es importante reconocer que eso se logra hacer en 9 meses porque la convocatoria tenía una base muy sólida, había levantado muchos antecedentes que nos permitieron operar muy rápido. Más allá que después viene el proceso de construcción, que es un proceso más lento, es un proceso que además tiene en muchos aspectos ingenierías de reversa, que gracias, y de nuevo, y yo siempre lo repito, a voluntades del Estado, en este caso, donde los proyectos son definidos por suma alzada, pudimos ir estableciendo métodos, muros muestra, que permitieran ir haciendo estos estudios, pero también llegar a fin con un proyecto. Yo creo que sus respuestas de alguna manera anticipan mi pregunta siguiente, que tiene que ver con otro par. Digamos que tú, al delinear métodos que fueron definiendo en el trabajo y tú al hablar de las válvulas, de ir ajustando gradualmente los proyectos, entenderlo como uno, el par que quería abordar era el de proyecto único y proyecto serial. Yo no sabía si ibas a presentar uno y te iba a preguntar sobre lo serial, que es personalmente algo que me interesa mucho, o como presentaste lo serial, te iba a preguntar acerca del hecho de que cada uno inevitablemente también es único, ¿no? Y en el caso tuyo, Paula, me interesa también la posibilidad serial de todo el aprendizaje de Palacio Pereira en el proyecto que están acometiendo ahora en Valparaíso, porque hay puntos inevitablemente de contacto y me gustaría que ahondaran tanto en aquello que uno aprende de un proyecto y tiene la posibilidad, que no siempre ocurre en arquitectura, de aplicar en el siguiente. En la arquitectura ocurre un poco, como dice Milán Kundera, ocurre en la vida, que la vida es un proceso
incesante de retener experiencias que uno nunca puede aplicar porque la siguiente es diferente de la anterior, ¿no? Que la vida sería un gran aprendizaje de algo que nunca uno va a poder aplicar en nada. En este caso me gustaría ver cómo el aprendizaje tiene la posibilidad de aplicarse en otro momento, pero además las líneas argumentales que uno puede ver en retrospectiva. Es verdad, a mí también me gustaría pensar en todos tus proyectos como si fuera uno, y que hablaran justamente de aquellos puntos en común que pueden identificar qué es lo que tienen a su favor los artistas que trabajan en un proceso serial porque se lo instigan personalmente, y que uno en retrospectiva puede ver justamente cuáles son los asuntos que tratan. Quizás una parte más acerca de lo serial, es que me imagino que eso aplica en tu proyecto, Gabriela, es el hecho que un proyecto puede haber proporcionado también la evidencia y la validación para que el otro les llegue. Y eso también me interesaría saber si es algo que formó parte de la ecuación. Bueno, regresando a cuál sería el tronco común de estos proyectos, yo pienso que el propio nombre del colectivo. En las 2 primeras semanas, cuando estábamos preparando este concurso, en nuestro tercer tiempo, que le decimos de 9 de la mañana, de 9 de la noche, ojalá de la mañana, de 9 de la noche a 2, 3 de la mañana, como la primera semana realmente estábamos como en estado de petrificación, o sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debe de ser la obra pública? Todos los referentes que teníamos era Candela, que había sucedido muchísimos años antes, ¿no? Estas infraestructuras se dejaron de hacer, o sea, en algún momento Gorman trabajó en todas las escuelas, pero ya, y leímos mucho, y un referente con el que llegó Eric, que es mega máster, es nuestro máster de estructuras ligeras, llegó con un texto muy hermoso de Eladio Dieste, que decía que la arquitectura pública debía de ser eficiente, económica, lógica, pero todo el tiempo cósmica. Y de ahí nuestro clave para el concurso tenía que tener una letra y 3 números, y entonces salió el C, que es la cósmica, lo lógico, lo eficiente y lo económico. Y dijimos, cuando esos rubros o cuando esos lugares se empiecen a desviar, es que va a perder el sentido de ser esto que hemos decidido construir, ¿no? Y definitivamente, después de 35 a la velocidad de la luz, de repente decimos, esta ya no es económica. Esta perdió un poco de lógica. Y decimos, lo único que esperamos es no perder lo cósmicos. Espero. Pero es complicado. O sea, al final, claro, porque no quieres repetirte tampoco. O sea, justamente el sistema o esta condición serial tiene que ver con una evolución dentro de esa cota que nosotros mismos nos pusimos. Y obviamente, al ser 5, estamos todo el tiempo en una crítica de, puta, ¿viste el mercado? Sí, estamos en campo. O sea, parte de nuestro sistema es decir, de nuestros 3 pesos, 2 van a ir para una dirección arquitectónica. Y esa no nos la paga nadie. Y tenemos gente viviendo en las obras que duran 3 meses, porque tampoco es que sea tanto. Y estar ahí y de repente decir, puta, esto quedó chaparro, esto quedó ancho, este se ve gordo, ¿no? Hay una crítica constante y pienso que mientras ese eje es claro, al menos para nosotros, pues los 2 lugares son muy, muy evidentes, ¿no? Esa primera lámina que mostraba, donde estaba yo todavía un poco entorpecida con el paso de las diapositivas, que es una sección y una topografía y un paisaje, ¿no? Y ahí está el proyecto, el colectivo. Gracias. A ver, la manera en que el proyecto del Palacio se aborda en todas las dimensiones, y no solamente la lectura que nosotros hacemos, que tiene que ver también con entender que el llamado no pedía una resolución de un proyecto en particular, sino esta suerte de metodología frente al tratamiento, nos sienta base a nosotras mismas hoy día al trabajo que estamos haciendo en Valparaíso. Es un precedente que podría servirle a otro también. En ese sentido, esa serie se hace pública o se hace más colectiva, digamos. Pero también nos permite operar hoy día sobre el Subercasó con más certezas que con aquellas que actualmente operamos en el Palacio. Y además, la gracia es que también se articula un equipo. Estos proyectos son equipos multidisciplinarios.
Y el proyecto que se articula para el Pereira es el mismo el equipo, es el mismo equipo con el que hoy día estamos trabajando el Subercaso. Esa es una clave. O sea, Quizá la tercera oposición que tenía era, es una que en realidad tomo prestada de una antigua definición de Kenneth Frampton, que es lo que él llama groundwork y roofwork, que básicamente él define la arquitectura como aquella que está pensada desde el suelo hacia arriba y aquella que está pensada desde el techo hacia abajo, ¿no? Que es interesante porque me parece que primero, me interesa que eso ocurra como debate porque es un debate de arquitectura latinoamericana, que por lo menos en la época que yo me formé como arquitecto estaba definido en un 99% por trabajo de suelo, ¿no? El trabajo de suelo, históricamente los lugares comunes de la arquitectura latinoamericana era la organización del terreno por sobre la organización del programa o la apertura del programa, que es la que definía el trabajo de techo hacia abajo, ¿no? Me interesa mucho que los dos proyectos, y tomo la serie como un proyecto, oscilan entre los dos. O sea, tú, Gabriela, planteaste ahí, estos proyectos son, la mitad es prefabricado, la mitad es in situ. Supongo que el in situ es la mampostería, suelo, y techo en prefabricado. En el caso del Pereira, es verdad, la organización del palacio, que es realmente, a mí me parece alucinante. No sé si se podría llamar tipológica o no, porque es cruciforme. Yo no conozco muchos casos claro, entonces es un caso único. Pero digamos que lo que me interesa a mí personalmente, y decirlo casi es inusual, a mí me interesa mucho el patio trasero. Y me interesa el patio trasero en términos de cómo está diseñado desde el techo hacia abajo. Básicamente está definido a través de la estructura que se monta a definir ese anillo superior. Y tengo una particular fascinación por eso. Cuando visitamos hace años con Cecilia, entramos por la parte trasera porque no estaba terminada, y nos dijo, ¿quieren ver la parte trasera? Y desde luego, es la que me interesaría ver sobremanera. En fin, entonces me parece que también el proyecto tiene un componente de trabajo de techumbre que es importante en términos conceptuales de lo que define su organización. Entonces me gustaría que hablaran respecto a los dos. Confieso también que cuando conocí tus proyectos con interés instantáneo, me sorprendió también que proyectos tan marcados de techo y apertura y planta libre y prefabricación fueran mexicanos. Si me puedo permitir el prejuicio. ¿por qué? Porque es el lugar de los suelos, ¿no? O sea, de jóvenes nosotros envidiamos que alguien pudiera hacer un muro que excedía los 20 centímetros con impunidad, básicamente. No, bueno, o sea, yo creo que nuestro espíritu prehispánico no nos lo podemos quitar, pero ni por equivocación. O sea, hay una condición fascinante de tener un diálogo muy estrecho con la topografía, con la construcción de niveles, con el vacío del que hablaba. O sea, son recursos con los que históricamente hemos crecido, ¿no? Y digo, el campus universitario, ¿no? Ciudad universitaria es un enorme vacío que es el que tensa en realidad el esquema de los edificios modernos. Y como lo dije un poco en la presentación, creo que nosotros decidimos a partir de esto quitarle un poco de peso al edificio. O sea, imaginar que lo que hacíamos en todos los escenarios era un poco paisaje, ¿no? Que incluso en las cubiertas, en estas piezas que se desdoblan, pues es un paisaje de piedra, es un paisaje de barro, es un paisaje de palma, que tiene mucho que ver, que si bien queremos que flote y que sea ligero, también como en el caso del mercado nos interesaba poner la gravedad otra vez en crisis con un barro rojo, con este cielo rojo que se va fragmentando con las entradas de luz. Y hay un momento donde para mí esta dualidad entre lo topográfico y lo ligero o la ligereza, se construye una tensión, ¿no? O sea, una especie de tensión donde el barro, o la madera, ¿no? El arriba, abajo. O sea, hay un tema de límites que también creo que es una parte importante de explorar, en particular en los edificios públicos. Siento que un enorme problema en nuestra sociedad hoy es que el sentido de la propiedad privada es la condena de las ciudades,
porque al final es lo que realmente ha ido compartimentando y el decir, yo solo veo de aquí para allá, ¿no? Entonces, creo que más que hablar de, sin duda, esta dualidad y esta cosa que además es el paisaje mismo, ¿no? La vegetación, el agua, el viento, o sea, estos componentes inmateriales, para nosotros es construir una tensión y una tensión con lo local, pero desde una mirada contemporánea. Y eso pues pasa por estos elementos, ¿no? Pero estos elementos que todo el tiempo están ahí, sí, construyendo esta liga, ¿no? Que tiene que estar ahí tensada y que creo que es un poco también el reto de estos proyectos mínimos, porque es que es una acción. O sea, entonces, si fracasas en esa, sube y no subiste lo suficiente o baja y se rompe, ¿no? Y digamos, desafiando la dualidad de Ken Frampton, es tanto suelo como techo. Eso es lo que me parece, de hecho, magnífico. Así es. Los dos mundos coexistiendo. Así es. A ver, en esta idea ¿No te imaginabas a alguien preguntando acerca del techo en Palacio Pereira? No, y es siempre, pero fue siempre un punto como crítico, fue un punto no fácil de resolver, porque si por un lado uno ve esa relación que tú dices desde el cielo hacia el suelo, sí. La estructura nueva y el patio es una pieza que busca ser como, simbólicamente hablando, una pieza que podía ser extraída en algún minuto. Uno podría haber pensado que en 100 años más alguien decretaba que nuestra operación era completamente errada y esta pieza se podía sustraer. En eso estaba un poco esta idea de andamiaje en términos simbólicos que nosotros imaginamos cuando diseñamos esa estructura permeable, isotrópica, que permitiera poner siempre en presencia el edificio. Pero también la discusión de cuánto sale o cuánto no sale o cuánto sobresale hacia arriba, por una parte estaba definida por lo que se podía en términos normativos, pero el cómo sale y el cómo se encuentran, yo creo que parte como de la conversación más importante aquí era de qué manera se encuentran estas dos piezas, con qué distancia, con qué ritmo, con qué medida estas piezas se encuentran, que permiten en cierta medida amalgamarse, pero que también se yuxtaponen, y en esa yuxtaposición son memoria de esa historia y de los tiempos y de estas capas que el proyecto quiere introducir. No sé si tengo tiempo para una última dualidad o estamos... ¿Sí? La última en realidad no es a propósito de los proyectos, sino que un poco a propósito del debate contemporáneo de arquitectura. Y la querría formular, si me permiten un poquito más de tiempo, alargadamente, como parte de lo que es básicamente la arquitectura también es producción cultural y cómo entendemos el problema de la cultura en arquitectura. Entonces me remito para plantear la dualidad, que sería la de compromiso y autonomía, más complicada, por eso me tomó más tiempo, con un ejemplo de literatura francesa. En los años 60, muchos escritores en Francia se veían en la dificultad de definir su proyecto como escritores, los que estaban apareciendo, porque había aparentemente dos posibilidades, y solo dos en la escena francesa parisina de inicio de los 60. Una era lo que Sartre y Simone de Beauvoir defendían como literatura comprometida. Es decir, uno escribía con el propósito de transformar la sociedad, ¿no? Por otra parte, estaba la escuela de la nueva novela francesa, Rob Grillet, cuyo objetivo era cambiar la forma en que se contaba, independiente de su relación al mundo. Entonces, desde luego, para Rob Grillet, lo que hacía Sartre y Simone de Beauvoir era literatura comprometida en detrimento de la cualidad literaria. Y para Sartre y Simone de Beauvoir, que de hecho trataron muy mal a Camus, porque primero pareció ser comprometido, pero luego demasiado preocupado de lo literario, consideraban que lo de Rob Grillet era arte por arte, ¿no? No tenía ninguna preocupación, no estaba vinculado a ningún problema más allá de la escritura.
Entonces, esta dicotomía hizo que muchos escritores en los años 60 trataran de buscar un espacio entre ambos por lo marcado entre los dos. Es un tema interesante en la arquitectura y hoy. De hecho, y yo creo que los proyectos de ustedes tienen justamente que encontrar una situación entre ellos porque los proyectos públicos con ciertas ambiciones sociales, pero al mismo tiempo que pertenece a lo que podríamos llamar alta cultura de arquitectura, ¿no? Y en arquitectura, a diferencia de literatura, la arquitectura por la arquitectura nunca está totalmente escindida porque alguien paga por ella, porque ocurre en alguna parte y porque afecta en la vida de otros. Entonces nunca está absolutamente escindida. Y por otra, al lado de Sartre, políticamente o socialmente, tampoco es demasiado, esto me va a costar más preguntas a mí quizá, tampoco es demasiado efectiva políticamente porque es cara, porque es lenta y porque en realidad cambia de significado de acuerdo a quién lo usa y cómo. Es decir, lo que lo carga de significado o de valor cultural político tiene que ver con cosas que no están bajo nuestro control. Entonces, eso hace que la arquitectura sea tibia políticamente y siempre comprometida para ser cultural. Pero la pregunta que quería hacer entonces, ¿cómo de alguna manera ustedes sitúan alguna de sus preguntas? Porque estamos en un momento del debate en que hay mucho empuje sobre los productores de arquitectura de estar situados en preguntas mayores que exceden a la arquitectura. Tanto que han desdibujado ciertos debates arquitectónicos, a avergonzarnos de los arquitectos, a avergonzarnos de los edificios, etc. Por otra parte, la forma en que la arquitectura se consume y se divulga y se debate, como en este momento, tiene que ver con una producción de cultura que podría llevar a algunos a pensar que las preocupaciones sociales estuvieran postergadas. Entonces no es una pregunta, sino que es una dicotomía para, digamos, cerrar con un debate actual, pero que me parece relevante porque sé que ustedes, de una u otra manera, trabajan, y de hecho la obra, yo estaba complacido más que nadie al ver los proyectos, que ustedes albergan algunas de esas inquietudes y cómo un proyecto de arquitectura puede hacer algo por lograr un mundo mejor, pero también tiene un cuidado excepcional por la obra para tratar de producir obras que tienen valor cultural de por sí también. Entonces me gustaría preguntarles acerca de cómo se situarían dentro de estos dos polos en su trabajo de arquitectura. Esto no venía preparado, así claro. Seguramente cuando tome mi bicicleta a mi casa voy a pensar en una respuesta que va a ser mucho mejor que la que voy a dar ahora, que es lo que suele suceder. Eso, ¿sabes qué? Eso supuestamente era lo que le pasaba a Rousseau versus Voltaire, que se demoraba mucho y cuando iba camino a su casa decía, eso es lo que tenía que decir. Rousseau era suizo, Voltaire era francés, claro. No sé dónde está. A ver, en general... y es algo que conversamos mucho con la Cecilia, a nosotras nos gusta la práctica y en general teorizamos poco de lo que hacemos, porque por una razón bien básica, es porque no tenemos tiempo para eso y porque nos interesa y la mayor cantidad del tiempo está evocado a la resolución del problema en todas sus dimensiones, tecnológica, económica, administrativa, etc. Pero más allá de eso, igual hay una, y creo yo que es una, es una manera de que todos los proyectos aquí presentes, no solamente los que radican el valor de todos estos proyectos que vemos hoy día, tiene que ver con que todos los proyectos no articulan o no responden únicamente a un problema puntual, a un lugar, a un programa, sino que ponen en juego las lógicas internas de un proyecto de arquitectura. La manera en que, y que de alguna manera uno puede desarticular cualquier proyecto de arquitectura que a uno le parezca interesante bajo esas lógicas, que tienen que ver con la manera en que se establece una estructura de organización de todas las relaciones sociales, políticas, hasta volumétricas internamente en esta estructura, la resolución como material, que involucra una decisión no solamente estructural, sino que estructural, material, constructiva, asociada a oficio o a tecnología,
y la suerte como de una unidad como de ambiente que uno quiere, que son lógicas que son propias de la arquitectura y que eventualmente, si no estuviéramos en este foro, serían muy difíciles de explicar a cualquiera, pero que desde la arquitectura uno puede hacer lectura de ella y que eso te sitúa en ciertas filiaciones. Cuando uno decide trabajar con una estructura o una metodología sobre el palacio que requiere como de esta suerte de ingeniería de reversa o de arqueología frente al problema del patrimonio, por supuesto sabe quiénes son, dónde está situado frente a la cultura arquitectónica, a quiénes hay que acudir o bajo qué lógicas hay que mirar el proyecto, cuál es el estado del arte, como se dice. Y lo mismo cuando uno decide trabajar con una estructura material, isotrópica y con todas las cualidades transparente, liviana, que desafía el hormigón armado en un pilar de 25 por 25. Entonces, creo que es de esa manera la cual, en términos culturales, nosotros nos situamos. Es como en hacer una reflexión de esa estructura interna, porque es ahí, en la manera en que uno articula esa estructura interna, donde por lo menos a nosotros nos interesa poner la discusión, asumiendo que el proyecto tiene que responder de la manera más adecuada a todas las variables externas que eso presenta. Sí. Yo la semana pasada estuve en un foro de mujeres, porque me faltó hablar de esta cosa tan importante para mí hoy también, que tiene que ver con la otredad, ¿no? Con este mundo que hemos construido pues desde una mirada, desde un lugar muy específico, y que hasta que de repente no te topas con diseño una biblioteca para ciegos, madres, ¿no? Nunca en la vida imaginé tener que diseñar algo que para alguien que no ve, ¿no? Nuestra disciplina está estrechamente ligada a los ojos. Y en este foro, una colega increíble mencionó que tal vez el tema está en que producto de esta posguerra, de esta modernidad y de esta arquitectura del siglo XX, ¿no? En el siglo XXI nos hemos dedicado a ir poniéndole adjetivos, ¿no? A la arquitectura. Arquitectura accesible, arquitectura sostenible, arquitectura social. Cuando quizá en el siglo XXI esas etiquetas deberíamos de sacudírselas, asumiendo que el quehacer arquitectónico en el siglo XXI ya debería de tener implícitos todos esos valores, ¿no? Que probablemente antes no, pero que en el tiempo que dijimos, uy, se me olvidó el indígena que no sabe leer, ¿no? Y entonces le agregué la accesibilidad y le agregué, y es casi vergonzoso como sociedad que hoy tengamos que seguir contando que hacer unos humedales es una pieza clave para demostrarle a la población que hay que aventar el agua limpia y no contaminada, ¿no? Y cómo la arquitectura tiene esa posibilidad de comunicar también desde pues un lugar también de mucho respeto, ¿no? Desde lo local a ir cambiando estos paradigmas en los que hemos vivido atrapados y que sin duda pues se petrifican en lo que hacemos. O sea, las prácticas sociales tienen resonancia y tienen ecos en los tabiques, en la disposición de los espacios, en la construcción de límites, en las definiciones urbanas, en los sentidos de propiedad. Y para mí, o sea, yo sí soy muy optimista, ¿no? Encuentro en la crisis un gran provocador y pienso que es siempre un agente que me está ahí incomodando para hacer preguntas, ¿no? Otra plaga del siglo XX es el mundo se obsesionó por construir verdades, ¿no? Y verdades absolutas y una gran verdad, ¿no? La del que gana, la del poderoso. Pero pues el siglo XXI nos ha demostrado que las preguntas tienen que ser los agentes de cambio, y hacer preguntas buenas es muy difícil, mucho más difícil que decir una verdadera o una verdad supuesta. Y para mí este proceso de la obra pública ha sido un aprendizaje gigantesco, porque se pone en crisis todo, ¿sabes? No le quiero ofrecer a nadie el reto de hacer un mercado. O sea,
todos los mercados que hicimos fracasaron. Todos. O sea, no hay uno que esté bien, y lo digo de verdad. Pero porque hay 210 locatarios. ¿Qué quiero el más grande? ¿Qué lo quiero más grande? Que el gancho del pescado, que o sea, uno de nuestros mercados fue finalista en el MCHAP. Expertos del mundo fueron a Tapachula. La Barclay Cruz, la Sandra Barclay, el mega maestro de Chicago, ¿no? Llegamos a un mercado en crisis, abandonado, deformado, pegado ahí, el azulejo mal puesto, lleno de rejas, ¿no? Se enteró la comunidad que iban a ir. Obviamente yo tengo que llegar con capucha porque me linchan cada que voy llegando, que porque le dejé muy chico el puesto, que porque no le dio tiempo. Y entonces llegan. Y entonces, quiero hablar, dice el señor, el carnicero, ¿no? Y entonces dice, quiero que vengan el jurado. I speak English, come, ¿no? Y así, well, this here place, beef, no fit. Refrigerator here, this size, no fit. Y así, nosotros nada más. O sea, y al final, por toda la condición política, ese mercado se habitó 2 semanas después de que fue el jurado. Sin duda, era su mejor lugar, porque a ver, ese mercado libre de no rejas y abren sus frutas y luego las cierran y lo venden. No, ahora es mío, quiero rejas, quiero no sé qué. Y esa es la realidad, ese es el punto de vista, esa es la humanidad. Y al final, por más que tú quieras decirle, oye, manito, pero ya abrías esta y se veía muy bonita tu fruta, no, pero es mi lugar, y entonces, ¿no? Y es maravillosa, y debería de agregar esa foto, ahora instalados, tienen todos enrejados sus locales, todos. Los pasillos son más chicos porque era un mercado de 120 plazas y querían 204. Entonces, pues todos los locales se tuvieron que hacer chicos porque el presupuesto no cambiaba. Y entonces, los pasillos se hicieron más chicos, los locales se hicieron más chorizos, o sea, enrejado todo y toda la mercancía desdoblada en el pasillo. Entonces, ahora el pasillo, 60 centímetros de ancho mide, con todas las frutas y verduras. Claro, se ve hermoso ahora porque está vivo, ¿no? Por lo menos está vivo. Y nuestra arquitectura sí tiene que tener, desde mi punto de vista, un punto de vista. Y ahí está nuestra labor, pero al mismo tiempo ser un canvas, para que la vida lo habite, lo deforme, permita que nos sorprenda. Y me encantará en 10 años regresar a todos estos edificios y decir, fuck, bien, mira, mejor, ¿no? Y creo que ahí es un poco de lo que nos tenemos que sacudir, ¿no? De esta obsesión del control, de querer ser, de querer figurar o de simplemente decir, sí tengo una voz, pero tiene un principio y un fin, ¿no? Excelente. Oye, yo creo que después de haber estado todo el día acá, o los que han estado por parte en la mañana, en la tarde, todos nos vamos con las buenas preguntas que han hecho para la casa. Cuesta dar estos espacios donde los que hacemos arquitectura pensemos lo que estamos haciendo. Y esa era un poco la idea de abrir este espacio. Ha habido distinto público durante el día, hay varios que han estado en YouTube conectados todo el día. Así que solo agradecer a todos los que vinieron desde muy lejos, como Gabriela. Y nada, celebrar este espacio, ojalá que se repita, que no sea la primera y última vez que AOA hace este foro latinoamericano. Y agradecer a los arquitectos chilenos que se sumaron, a los docentes, amigos de universidades que están todavía aquí con nosotros, y a todos los que pudieron darse el tiempo de venir a escuchar estas conversaciones. Muchas gracias.